Bien, ya estamos listos, hermanos, estamos preparados aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica, para iniciar un servicio más. Hoy es domingo, ¿hoy domingo qué? 22 de octubre de este 2023. Así es que saludamos a toda la gente que nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube, en las redes sociales, y a la iglesia que hoy está aquí acompañándonos en vivo. Así es que vamos a disponernos con todo nuestro ser para escuchar un consejo de la palabra de Dios. Todo tiene un tiempo, así es que ya vamos a entrar en el tiempo de la palabra, ¿no? Voy a invitar a los hermanos a que vayamos al libro de Apocalipsis. Busque el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a leer tres versículos. Y a usted ahí en el video siempre también animarle, ¿no? O sea, busque una Biblia, tenga una Biblia cerca, anote, apunte. Sea inquieto con las cosas de Dios, esa es la expresión. Tenga curiosidad, no se quede con las dudas, averigüe, escudriñe, trascienda. Recuerda que trascender es subir un nivel, ¿no? O sea, subir peldaños. ¿Estamos, hermanos? Apocalipsis 19 es muy fácil de encontrar, no solamente porque Apocalipsis es el último libro de la Biblia, sino porque el capítulo 19 es de los últimos capítulos también, ¿no? Entonces vamos a leer 3 versículos del 7 en adelante. Dice Apocalipsis 19:7. Dice la palabra del Señor, ¿no? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y no solamente por ella, sino la oportunidad que tenemos como iglesia de poder reunirnos en torno a ella, de poder meditarla, Señor, recibirla, aceptarla, pero sobre todo la oportunidad que tenemos, y digo oportunidad porque no todos la aprovechan, la oportunidad que tenemos de vivirla, Señor. Así es que te damos gracias por ella, Señor, y nos disponemos a recibirla y con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos. Ahorita le llegamos ahí al libro de Apocalipsis. A veces cuando uno habla de Apocalipsis la gente se asusta, ¿no? Pero Apocalipsis tiene sus partes, ¿no? O sea, no todo el libro de Apocalipsis está lleno de misterio, de visiones y cosas que la gente cree que no entiende. Hay muchas cosas que son totalmente entendibles, pero obviamente, siendo el último libro de la Biblia, también requiere cierta preparación, ¿no? Que uno conozca cierto lenguaje, cierto vocabulario de reino, ¿no? Y bueno, ahorita le llegamos, ¿no? En estos últimos días, saben que nosotros algunos domingos anteriores hemos estado hablando y les he mencionado lo que pasa allá en Israel y todo ese asunto de la guerra y que bajar la guardia y todo, la importancia de todo eso, ¿no? Pero bueno, a raíz de todo eso que pasó, de ese incidente de Israel, se ha venido a hablar de que la segunda venida del Señor está cada vez más cerca, ¿no? Ahora ustedes dirán, pastor, pero no solamente es por eso, son muchas señales, sí, pero cuando pasan cosas como esa, como que se refuerza el asunto, como que se intensifican los mensajes en torno a eso y las advertencias, que es bueno, obviamente la venida del Señor está cada vez más cerca porque las señales nunca han sido tan visibles y tan fuertes, ¿cierto? Eso está bien. Pero digamos, todo este tema de los vientos de guerra, la sequía, las hambres, los terremotos, sobre todo la apostasía que estamos viviendo en estos tiempos, los falsos maestros que ahorita ya es a un nivel ya descarado, ¿no? Uno diría, wow, nunca hemos visto un nivel de apostasía como ese y definitivamente son señales inequívocas de que estamos en el fin de los tiempos. Estamos claros en eso estamos claros, ¿cierto? Lo que a mí me parece es que, digamos, a raíz de lo que pasó con lo de Israel también, y es algo que yo lo he percibido, no estoy diciendo así dice la Biblia, no, pero no sé si ustedes lo han visto también, de que hay mucha gente que ahora ya todos los mensajes son campaña apocalíptica, y este viernes tendremos el evento apocalíptico. Bueno, no sé, o sea, no sé, lo han visto. Uno que otro evangelista por ahí y todo ahora es apocalíptico, ¿no? Y el fin de los tiempos y las profecías, está bien.
Pero, bueno, si uno se pone a ver la historia de Israel, Israel siempre ha estado en guerra, ¿o no? Israel siempre ha tenido conflictos desde el principio de los tiempos, siempre han querido aniquilarlos, siempre han querido atentar contra ellos. Vea, a Israel le tocó desde que fue concebida como nación, conflictos constantes, ¿no? Le ha tocado lidiar con los egipcios, con los amalecitas, con los madianitas, con los moabitas, con los amonitas, con los filisteos, con los asirios, con los babilonios, con los persas, con los romanos, con todo el mundo. Le ha tocado a Israel, ¿no? Y mucha de esa, digamos, adversión o inadversión que hay contra Israel tiene que ver con la relación que Israel tiene desde el punto de vista histórico con Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios genera y seguirá generando rechazo por la gran mayoría de la gente, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga, ¿no? ¿Hasta cuándo va a estar Israel en conflictos? Hasta que el Señor venga, ¿no? Entonces es una realidad. Ahora, te dirá, pastor, entonces usted está diciendo que lo que pasó son señales, pues es parte de, ¿no? Pero lo que a mí no me parece desde el punto de vista personal es que mucha gente, ahora todo es apocalíptico, ¿no? Y van a hacer algún evento y entonces, ¿por qué? Porque esas cosas, ¿qué pasa? Venden, ¿no? Yo estoy seguro que yo digo que el otro domingo voy a tener aquí un mensaje apocalíptico y que no sé qué. Aquí viene gente hasta de otro, quién sabe dónde, ¿ah? ¿Me entiende? Porque a la gente le gusta eso. Ahora, ¿está mal que le guste? No, si es que usted lo hace con una sana intención de prepararse, de estar enterado de todas esas cosas, pero no por curiosidad, morbo y todo ese asunto que a la gente le parece, ¿no? A la gente cuando le hablan de las guerras y de Armagedón y todo eso, le gusta más que todo, no por estar preparado y qué dice la Biblia, sino porque suena como muy de Hollywood, muy peliculero el asunto, ¿no? Entonces lo montan así, ¿no? Entonces, hermanos, les quería hablar de eso porque sí, o sea, es importante, estamos en los tiempos finales, pero acuérdense de lo que uno conoce, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, hermanos, la Navidad se acerca, está cada vez más cerca, ¿cierto que sí? Pero yo sé cuándo es, todos sabemos cuándo es. La venida del Señor se acerca, cada vez está más cerca, pero no sabemos cuándo es, ¿no? Entonces hay que estar constantemente preparados y todo ese asunto, pero no me parece a mí sí que hay algunos líderes ahí o evangelistas internacionales que a todo le meten ya la palabra apocalíptico para llamar a la gente y vender y eventos y todo eso, ¿no? Pero bueno, nada más sepamos eso, que Israel, desde que fue concebida como nación, siempre ha estado ¿en qué? En conflicto, ¿no? ¿Por qué? Por su cercanía con Dios, porque sabemos que es el pueblo que Dios escogió y todo lo que tenga que ver con Dios genera rechazos, siempre ha generado y lo seguirá generando. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor, ¿no? Pero deberíamos saber también que esto de las guerras y todo eso es parte de lo que la Biblia menciona como cosas que tendrían que suceder, ¿no? Es bueno que la gente lo sepa también. A veces no todos son vientos de guerra, ¿no? Los vientos de guerra pues siempre han existido, ¿no? Aún así, hermanos, la Biblia sí predice obviamente que en el final de los tiempos para Israel va a haber una gran guerra, que es lo que les decía ahorita de Armagedón, y es una invasión que va a ocurrir y todo ese asunto, ¿no? Pero hermanos, la Biblia menciona otras cosas. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en Isaías, en Ezequiel, por allá se menciona que se iba a producir un retorno masivo de judíos hacia la tierra prometida. Que eso ya, desde el 1948, cuando ya se constituyó el Estado de Israel como un Estado independiente, se ha venido dando, ¿no? El crecimiento de las poblaciones judías ahí en Israel cada vez ha ido aumentando. O sea que prácticamente esta parte se ha ido cumpliendo, ¿no? Pero también hay otra parte que dice que el anticristo establecerá un pacto de paz de 7 años con Israel, que eso está en Isaías y en Daniel. Que en estos días, no sé si ustedes oyeron que Israel estaba negociando un pacto de paz con Arabia, ¿no? ¿Ustedes lo vieron? Que eso sí es una señal tremenda, porque es parte de las cosas que tienen que pasar. Pero bueno, a raíz de eso también, eso se ha parado, ha estado estancado ahí, pero eso tiene que ocurrir, ese pacto de paz de Israel con el enemigo, que en este caso se le conoce como el anticristo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tiene que ocurrir? En Daniel, Mateo, Tesalonicense, en Apocalipsis se menciona que en Jerusalén debe ser reedificado ¿qué? El templo, ¿cierto? Eso tiene que pasar, eso lo tienen que hacer, hay que reedificar el templo, ¿no? ¿Qué más? Por allá en Daniel, en Zacarías, en Mateo, en Apocalipsis habla de que el anticristo romperá el pacto con Israel
ocasionando una persecución mundial de la nación. Eso también tiene que pasar. Recuerden que he hablado de eso, viene un tiempo de paz, tiempo y todo eso, y después el anticristo se monta en el trono y rompe ese pacto y viene la persecución y todo eso, ¿no? Después en Ezequiel capítulo 38 y 39 habla de que Israel va a ser invadido y habla del Armagedón y todo eso. Entonces, son cosas que tienen que pasar antes de, ¿no? Pero, por ejemplo, a uno le mencionan con lo que ocurrió ahí con Israel y los palestinos, de que dentro de 8 días nos vemos si es que el Señor no ha venido ya y se ha llevado a la iglesia, ¿no? Hay cosas que tienen que pasar todavía, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo, esa oleada de persecución moderna, podemos llamarla, se intensificó, digamos, desde el 48, cuando Israel se constituyó como un estado independiente ya. Pero como les dije ahorita, desde la época de Egipto viene esa secuencia de guerras y de acoso, digamos, lo que es contra el Estado de Israel, ¿no? Estamos claros en eso, hermanos, ¿no? O sea, lo que les quiero decir con eso es que sí, está bien, pero ahorita si usted es curioso en las redes sociales, usted sabe ver que hay mucha gente que utiliza eso que ocurrió recientemente en Israel, como que ya eso es apocalíptico y todo es apocalíptico. Está bien, es parte de las señales, pero como dijo el Señor, muchas otras cosas tendrían que pasar primero, ¿no? Tienen que pasar otras cosas primero. Entonces, en línea a todo eso, hermanos, ¿por qué les estoy mencionando eso? En línea a todo eso, ustedes saben que el Dios que nosotros tenemos, aunque hay mucha gente que piensa lo contrario, y piensa así de la palabra también, al Señor no le interesa que, como dicen aquí en Costa Rica, la gente esté detrás del palo. O como dicen en Colombia, que la gente quede sana, ¿no? Eso de que es, cuando uno le dicen algo uno no entiende, entonces uno quedó detrás del palo, dicen en Costa Rica, quedé sano, dicen en Colombia, o quedé con la duda, dirían en otras partes del mundo, ¿no? Entonces al Señor no le interesa eso. Por eso ustedes saben que en diferentes partes de la Biblia, en diferentes partes del ministerio del Señor, y los apóstoles también siguieron esa misma secuencia, utilizaban un lenguaje que la gente entendiera, ¿no? Facilito, ¿no? Y ya lo hemos hablado varias veces. El Señor hablaba de pesca, agricultura, Pablo hablaba de deportes, Pablo hablaba de la armadura del soldado, hablaba de las carreras atléticas, porque era algo que él conocía por su naturaleza romana, y porque la gente del entorno también lo conocía, ¿no? Entonces, en línea a esto del fin de los tiempos, también hay muchos pasajes en la Biblia, muchas analogías, muchas parábolas que el Señor nos dejó ahí, para que nosotros podamos entender un poquito más cómo es que se va a dar esto del fin de los tiempos y la venida del Señor como tal. Uno de ellos es la famosa cena, la parábola de la cena, que varias veces la hemos visto, ¿no? Que una persona prepara una cena de una boda y resulta que nadie llega, ¿recuerdan? Y entonces le mandaron a preguntar a los invitados y todo el mundo comenzó ¿con qué? Con excusas, ¿no? Que ya no puedo porque me casé y tengo que ir a atender a mi mujer, la familia. Que yo me acabo de comprar un par de bueyes, tengo que ir a arriar los negocios. Es que tengo una casa ahí que compré, las cosas materiales, ¿no? Que es por lo general las tres grandes cosas, o como lo hablamos en el discipulado, las tres grandes cisternas rotas que la gente se construye, ¿no? Para los cuales deja a Dios, que es una fuente de agua inagotable, y se construyen cisternas rotas que no retienen nada. Y unas tres grandes cisternas rotas puede ser esa, ¿no? La familia, los negocios, los bienes materiales, ¿no? Las riquezas, pues. Que no es que el problema nunca es la familia, ni los negocios, ni las riquezas, no son el problema. El problema es cuando esas cosas se convierten en cisternas rotas. Es decir, que te hacen dejar a Dios, que es fuente de agua viva, para irte en pos de ellas, que al final no retienen nada. ¿Me entienden? Estamos claros ahí, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, eso de la cena, de las bodas y todo eso. Pero hoy vamos a repasar. ¿Por qué digo repasar? Porque eso lo pasamos en algún tiempo, ¿no? Eso lo compartimos aquí hace 3, 4 años, creo, de la famosa boda del Cordero, ¿no? La vez pasada que tuvimos el matrimonio aquí de Gerardo e Isabel, que les hablaba yo de las diferencias que hay de una boda judía con una boda de acá occidental. Y es increíble cómo todo lo que nosotros estamos pasando en términos de la venida del Señor, y que vino la primera vez y todo eso, y que va a venir y todo, o sea, se lleva tal cual con el mismo proceso de lo que es una boda judía, ¿no? Igualito. Obviamente nosotros no conocemos muchos detalles de las bodas judías. ¿Por qué? Porque no somos judíos, ¿no? Aunque mucha gente juegue de judío, pero más bien lo que está es, bueno, no digo la palabra, juegan de judíos ahí, guardan el sábado y todo eso, pero nada que ver, no saben si, por eso cuando alguien le hable a usted el Shabbat y todas esas cosas, pregúntele, ¿usted ya se circuncidó? No. Y entonces,
¿De qué estamos hablando? ¿Me entiendes? Bueno, pero eso es otro tema. Entonces, muchas de las cositas que pueden pasar en torno a esto de los tiempos finales, que definitivamente sí hay que hablarlo, ¿verdad? No vayan a creer que yo estoy en contra de estar hablando de los tiempos finales. Sí hay que hablarlo, hay que advertirle a la gente, pero tampoco se vale aprovechar cualquier cosita para tratar de, por ganar adeptos, estar como utilizando términos como lo que les decía ahorita, ¿no? Que todo es apocalíptico ahora, ¿no? Entonces, esto de las bodas judías es bien interesante, hermanos, bien interesante, pero para eso tendríamos que arrancar de que, bueno, el grueso de los judíos obviamente no creen en la segunda venida del Señor, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que el grueso de los judíos no creen en la segunda venida del Señor? Porque ni siquiera creen en la primera, ¿no? O sea, ellos no aceptan la primera, entonces uno no puede haber segunda si no hay. Bueno, en los carros sí, pero no puede haber segunda si no hay primera, ¿no? Entonces, no pueden creer en la segunda venida del Señor porque ellos están esperando todavía que venga por primera vez. Ellos no creen que el Señor es el Mesías, ni mucho menos, a pesar de las casi 400, ¿qué? Profecías cumplidas en la persona del Señor. Y bueno, obviamente, a pesar de todo eso, ellos no lo aceptan, ¿no? Pero el Señor utilizó una forma muy sencilla y muy fácil, que fue hacer esa analogía de lo que es el matrimonio como tal, tratando de ejemplificar lo que es la relación de Él, o lo que es el vínculo que lo une a Él con su iglesia, ¿cierto? Y es una analogía que yo creo que todos la manejamos, ¿no? La Biblia entera habla de eso, del matrimonio, obviamente, de Jesús y la iglesia como tal, y si uno lograra entender los detalles que encierran un matrimonio, una boda judía, obviamente él utilizó el ejemplo de la boda judía, no las bodas occidentales, podríamos entender muchas cosas, ¿no? Y ahorita lo acabamos de leer y habla de la cena de las bodas del Cordero como tal, y entonces vamos a tratar de ir desmenuzando todos los detalles que están involucrados en una boda, pero en una boda judía, para entender estos detallitos y en qué etapa de la boda estamos, en qué etapa estamos, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces la Biblia habla de las bodas del Cordero, entonces en una boda hay muchos personajes, ¿no? Está el novio, la novia, el papá, los papás de la novia, los papás del novio, los amigos, los familiares. Todos esos personajes están ahí. Recuerden, ¿no? Les dije la vez pasada, si se acuerdan, en una boda occidental, en las bodas de acá, ¿cuáles son los personajes principales? Los novios, ¿no? Los novios son los principales, y de los dos, el principal, ¿cuál es? O la principal, la novia, ¿no? Porque en las bodas de acá, ¿a quién le toca esperar? No, en las bodas de acá, ¿quién es el que espera? El novio, ¿no? En las bodas judías, ¿quién es el que espera? La novia, son diferentes, ¿no? Pero recuerden, y adelantándole un poco, en las bodas judías, el personaje central, ¿cuál es? ¿Cuál es el personaje central en la boda judía? ¿El papá de quién? No, del novio. Papá del novio es el mero, ¿ah? ¿Entiendes? Entonces, y por acá, uno diría, pasó por acá, es casi igual el papá de la novia, porque es el que le toca pagar. No, bueno, ese es otro tema. Entonces está bien, el Luisito no dijo amén, pero está bien. Entonces, vamos a ir desglosando eso, ¿no? Entonces, ¿quién es el novio? ¿El novio quién es? En las bodas del Cordero, ¿quién es el buen novio? Jesucristo, ¿no? Y se le llama ¿cómo? El Cordero, ¿no? Ahora, ¿por qué el Cordero? Bueno, vamos a hablar un poquito del Cordero. La palabra Cordero se menciona 166 veces en la Biblia, 166 veces en la Biblia, de las cuales 131 están en el Antiguo Testamento y 35 en el Nuevo. Y de esas 35 en el Nuevo, 27 están en Apocalipsis. ¿Por qué creen ustedes que están en Apocalipsis? Porque es el libro que habla de ¿qué? De los tiempos finales, ¿no? El libro que... Acuérdense que el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación que recibió ¿quién? Juan. ¿Dónde? En la isla de Patmos. ¿Me entienden? Entonces, es el libro de la revelación, es el libro de los tiempos finales. Entonces, se está hablando obviamente de esas bodas del Cordero, y por eso se menciona mucho la palabra Cordero. Recordemos nada más, ¿no? ¿A qué vino el Señor al mundo? A lo suyo vino a rescatar lo que se había perdido, a darnos vida eterna, a mostrarnos al Padre, y uno de esos objetivos con los cuales Él vino también fue a ofrecerse como ¿qué? Como un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Entonces, cuando uno habla de sacrificio, dentro de las costumbres judías, es inevitable hablar del término muerte, pero ligado a lo que estamos hablando ahorita. Si uno habla de sacrificios, tiene que haber un cordero. El cordero es símbolo de ¿qué? De sacrificio, ¿no? ¿Estamos claros ahí, no? Entonces,
el cordero está muy ligado a todo eso que tiene que ver con sacrificio. ¿Por qué? ¿Para qué se sacrificaba un cordero? En lo natural, digamos, el pueblo judío, ¿para qué sacrificaban un cordero? ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué es expiar un pecado? Pagar la deuda. Cuando alguien paga la deuda de otro, ¿no? Por eso Cristo vino a expiar nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? A pagar por una deuda que no era de Él. A cargar sobre Él una deuda que era nuestra. Entonces, ¿se sacrificaba ese cordero para qué? Para que por medio de ese sacrificio, que no tenía la culpa el corderito, pero Él expiaba el pecado del pueblo, ¿no? O sea, cargaba con esa culpa. Amén, hermanos. El cordero tenía que tener ciertas características. Tenía que ser, ¿qué? Tenía que ser digamos, un animal sin defecto, un macho cabrío de un añito, para que pueda ser inmolado por todo el pueblo, ¿no? Inmolarse es lo mismo, ¿no? Inmolarse es ofrecerse en sacrificio, ¿no? Por otras personas, ¿no? Ahora, ¿por qué un cordero? ¿Ustedes saben qué es un cordero? ¿Qué es un cordero? No es pues no propiamente el macho de la oveja, sino ¿el qué? El bebé, ¿no? Es una oveja tiernita, ¿no? Digamos, es una oveja no tan bebé, pero un añito, digamos, que todavía está jovencita, ¿no? Eso es un corderito. Ahora, ¿por qué un corderito o la oveja en general? Acuérdense que hemos hablado mucho de las ovejas. ¿Las ovejas simbolizan qué? Ternura, ¿qué más? La fragilidad, la dependencia, la obediencia. Una oveja es tan dócil que sigue a su pastor, aunque éste la lleve ¿a dónde? A la muerte, ¿no? O sea, esas son las características de los corderos, de las ovejas. Por eso es que el Señor a nosotros nos hace esa analogía tan cercana con las ovejas, ¿no? Ovejas de mi prado, ¿entiendes? Las ovejas, ¿qué pasa? Oyen mi voz, y no solamente la oyen, sino la reconocen, y no solamente la reconocen, sino la siguen, ¿entiendes? Entonces, de esa manera que son las ovejas, es que el Señor quiere que nosotros seamos como su pueblo, ¿no? Entonces, básicamente, precisamente por eso es un cordero. El Señor vino, obviamente, como un cordero. Allá dice en Isaías 53:7, dice que Él vino y que fue llevado como un cordero, ¿a dónde? Al matadero. ¿Cómo llevaba un cordero al matadero? Bueno, no sé si tranquilo, pero en obediencia, ¿no? O sea, va para allá. Entonces, sin chistar ni mucho menos, ¿no? Entonces vino Él, obviamente, a ofrecer su vida por nosotros, ¿no? Eso fue en el Antiguo Testamento, en Isaías. En el Nuevo Testamento, ¿quién fue la primera persona que mencionó a Jesús como cordero? Juan el Bautista. ¿Acuerdan cuando Él apareció en escena? Que Juan le dijo a los discípulos, ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento empezamos a mencionar también al Señor como un cordero. Por allá en 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no de cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 1 de Pedro 1:18. Y Apocalipsis 7:17 dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, se menciona mucho la palabra cordero, siempre asociándolo, si era en el Antiguo Testamento, como una profecía a lo que había de venir en la persona de Jesucristo, y en el Nuevo Testamento como un cumplimiento de la profecía, ¿no? Básicamente hablando de lo que es la palabra cordero. Entonces, ¿quién es el novio? Jesús. ¿Cómo se le menciona? Como el cordero. Entonces, cuando se habla de la boda del cordero, estamos hablando de la boda de ¿quién? De Jesús. ¿Con quién? Vamos para allá, porque vamos en el novio todavía. Entonces, ahorita vamos a hablar de la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia, ¿no? Pero ¿cuál iglesia? ¿Ah? Ahora sí dirá pastor, pero es que ¿cuántas iglesias hay? Hay varias, hay muchas iglesias, ¿no? Pero por un lado tenemos la iglesia de Cristo y por otro lado tenemos las iglesias cristianas. Que no es lo mismo, ¿ah? No es lo mismo una iglesia cristiana que la iglesia de Cristo, eso lo sabemos. ¿O no? Por eso les decía que estamos repasando. Porque una iglesia cristiana, ¿qué es? Un lugar donde se reúnen personas en torno, digamos que en torno a la palabra, por darles beneficio de la duda, aunque cada vez es menos, ¿no? Pero se reúnen un grupo de personas en un lugar que se hacen llamar cristianos, en torno a digamos, ¿cómo le podemos llamar? A un culto, a una ceremonia donde se le da gracias a Dios, al Dios de la Biblia, dándole el beneficio que sea la Biblia la que usen.
Pero eso es una iglesia cristiana. Por eso les decía algunas veces que para entrar a una iglesia cristiana no se necesita nada, porque, por ejemplo, por esa puerta entra cualquiera, ¿no? Es más, a veces hay gente que se nos cuela ahí, gente que entra, va al baño y se van, ¿me entiendes? Entonces, a veces le da uno el beneficio de la duda que, bueno, seguro venía con su prisa, ¿no? Pero no, así con la misma prisa se fueron. Entonces, no se necesita nada para entrar a una iglesia cristiana, pero para pertenecer a la iglesia de Cristo sí se necesita todo un proceso que nosotros lo conocemos como nuevo nacimiento, ¿no? Que entregarle su vida al Señor, ¿no? Entonces, ¿quién es la esposa? La novia, perdón, es la iglesia. Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, ¿no? Efesios 5, vamos todos a Efesios 5 nada más para que no se me duerman ahí con este calor. Efesios 5:25, que habla de toda la analogía de lo que es Cristo con su esposa, con su novia. ¿Estamos ahí? Efesios 5:25. Efesios capítulo 5, versículo 25, ¿no? Porque una vez una persona me dijo, pastor, yo no encuentro el versículo 525, ¿no? Efesios 5:25. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, mire, ahí se está haciendo la analogía, ¿no? Maridos con sus mujeres, con sus esposas, Cristo y la iglesia. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie dijo amén, amén. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Miren qué curioso este último versículo, ¿no? Habla de que por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete al marido. Te está hablando de que la mujer por lo general lo que busca es que la amen, ¿cierto? ¿Sí? Y el hombre por su lado lo que busca es que lo respeten. Bueno, obviamente son primos hermanos el amor y el respeto, ¿no? Pero bueno, está bien. El caso es que ahí en Efesios 5:25 está toda la analogía de lo que es Cristo y su esposa o la novia, que es la iglesia, y haciendo la analogía obviamente de lo que es un matrimonio como tal. Entonces, siguiendo con esto de la novia, ¿no? Ya metiéndonos un poco en lo que es la boda judía. ¿Quién elige la novia en una boda judía? En las costumbres judías, la novia era escogida generalmente por el papá del novio, ¿cierto? No necesariamente el papá del novio tenía que ir a buscar y todo eso, sino que para eso el papá del novio por lo general tenía su ¿qué? Sus siervos de confianza, ¿no? O sea, sus siervos de confianza. Y ahorita vamos a ver un ejemplo que está allá en Génesis 24, vamos todos a Génesis 24. Génesis capítulo 24. Y esa es la historia de cuando le encuentran esposa a ¿quién? A Isaac, ¿no? Entonces, no lo vamos a leer todo porque es una historia muy larga, pero dice algún versículo, el 24:1 dice que Abraham ya estaba viejo, ¿no? Y bien avanzado en años, entonces, y Jehová lo había bendecido en todo. O sea, Abraham obviamente él había prosperado muchísimo, tanto en lo natural como en lo espiritual. Pero acuerde que Abraham, ¿dónde estaba Abraham? Él no estaba en su tierra, digámoslo, en donde estaba su parentela, ¿no? Acuerde que ya Dios le había dicho a Abraham que saliera de ahí. Sal de ahí, de tu patria, de tu parentela, y yo te voy a llevar a otro lugar. Entonces, donde él estaba, no era que tenía muchos siervos y todo eso, pero su parentela estaba ¿dónde? Allá en Ur, ¿no? De los caldeos. Allá estaba. Entonces, hubo, digamos, la necesidad de buscarle una esposa a su hijo, ¿no? A Isaac. ¿Cierto que sí? ¿Estamos claros en eso? Entonces, Abraham envió a un siervo de confianza, que se llamaba Eleazar, y le dijo que fuera, pero que le fuera a buscar una esposa al hijo, pero que no fuera ahí en ese pueblo, sino que fuera donde estaba la parentela. Tenía que ser alguien de la parentela, ¿no? Entonces, que fuera allá, que Dios le iba a mostrar cuál era la mujer escogida, ¿no? Entonces el siervo, estoy parafraseando un poco, ¿no? El siervo decía, Señor, ¿y qué pasa si yo llego allá y no la encuentro? ¿Qué hago? ¿Será que me llevo a Isaac para allá, para que él me ayude a buscarla? Le digo, no.
A él no lo muevas de aquí, para allá no lo lleve, porque acuérdate que Dios ya le había dicho que saliera de allá, ¿no? Pero lo que sí tenía claro era que la mujer tenía que proveer de allá de esa tierra, ¿cierto? Y ahí se muestra en el capítulo 24 todo el proceso que él usó para escoger a esa sierva, ¿no? Él llegó allá a la tierra de donde era Abraham y él le pidió a Dios, le oró y le dijo, Señor, que ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí, ¿no? Porque era una labor bien delicada, ¿no? Entonces dijo, bueno, yo voy a llevar mis camellos allá y la primera muchacha que yo le diga que me debe beber y que me diga, no, pero no solamente a ti, sino a los camellos y todo eso, o sea, esa es. Y preciso, cuando llegó allá se encontró obviamente con Rebeca, que le dijo, mi señor, sí, pero agua para ti, bueno, todo lo que él había dicho, dijo, esa es, ¿no? Entonces al final ella lo invitó a donde vivían toda la familia, él les contó toda la historia de que su amo Abraham lo había mandado ahí, y que le dijo que escogiera una esposa para su hijo, y todo el asunto, ¿no? Entonces al final concordaron todo, le preguntaron a la muchacha y ella aceptó. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, nada más parafraseando un poquito ahí, ¿no? Entonces al final se escogió a Rebeca, y entonces viendo toda esa historia uno podría decir que Abraham, en esa analogía, digamos que tipifica lo que es a Dios Padre, ¿no? Que mandó a su siervo Eliezer a que le escogiera la esposa. Digamos que Eliezer puede simbolizar al Espíritu Santo, que es el enviado, el mensajero, ¿no? Isaac simboliza ¿a quién? Al Hijo, Cristo, ¿no? Rebeca simboliza ¿a quién? A la iglesia, ¿no? Que fue la escogida, ¿cierto? Miren que es una analogía bien bonita, ¿no? Al final obviamente se tomó a ella como la novia. No, ella no fue la que escogió a su novio, sino que a ella la escogieron, ¿cierto? Ahorita vamos a ver algunos versículos que mencionan también de que nosotros como esposa, como iglesia, nosotros fuimos ¿qué? Escogidos, ¿no? Rebeca aceptó a Isaac aún sin conocerlo, ¿cierto? Nosotros también hay versículos ahí que les voy a decir. Juan 15:16 dice, no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿no? Acuérdese, ¿no? La novia no escoge, sino que la novia es escogida, ¿cierto que sí? Primera de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, nosotros obviamente, sin haberlo visto, aunque usted dirá, pastor, pero uno ha visto la mano del Señor, sí, pero nosotros no lo hemos visto físicamente, ¿entiende? Pero aún así hemos creído, ¿por qué? Porque ese es el concepto de fe, es la certeza de lo que me espera, la convicción de ¿qué? De lo que no veo. Esa es la fe. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, en ese proceso de la boda judía, ya saben, papá del novio manda a escoger una novia para el hijo, manda un mensajero, la escoge. Cuando ella acepta, después de eso que viene, hay que pagar el precio, ¿cierto? Por la novia, allá se usa eso. Hay que establecer un precio. Según las costumbres judías, una vez elegida la novia, se debe establecer el precio a pagar con ella, y eso tiene un nombre, digamos en hebreo, que es mohar. M-O-H-A-R, mohar. Ese es el precio que se establece, ¿por quién? Por la novia, ¿no? Y ese, digamos, una vez que se ha acordado el precio, todo el asunto se sella con un acto en el cual tanto el papá del novio, la novia, todo eso, toman de una copa, que es la que sella el pacto, ¿no? Es la que sella el pacto. Ahí vamos, ¿no? Entonces es un ritual básicamente, después de que se establece el precio, entonces se sella mediante un ritual de una copa de vino, se sirve una copa y ahí todos tienen que tomar, ¿no? Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, ¿no? Ahora, el tema aquí es que el precio por el cual nosotros, como la novia, la iglesia, hemos sido comprados con un precio, ¿qué? Muy alto, ¿ah? ¿Eh? Precio bastante alto, ¿no? La sangre del Señor, o sea, obviamente la vida del Señor, ¿no? Entonces, cada vez, usted ha visto cuando celebramos aquí el recordatorio de la cena del Señor que tomamos de una copa, ¿no? Digamos que cada vez estamos reafirmando ese pacto, como la esposa que está, ¿qué? A la espera, ¿no? Que está siendo desposada, ¿no? Entonces, cada vez que en la última cena, cuando el Señor compartió la copa con sus discípulos, estaba obviamente sellando también ese pacto. Para el Señor no fue un pacto fácil. Ustedes dirán, ¿cómo que no? ¿Ustedes se acuerdan cuando Él estaba en el Getsemaní que dijo, Señor, si es tu voluntad que pase de mí, ¿qué? Esta copa, Señor. Porque era un precio alto, que a veces la gente no valora o no dimensiona ese precio, ¿no? Y era un momento de tensión tremendo, ¿no? Señor, que pase de mí esta copa, es decir, no habrá otra forma de llevar a cabo
lo que vamos a hacer sin tener que pagar este precio? No, pero que se haga tu voluntad, ¿no? Entonces no fue fácil, realmente fue algo bien complicado, la gente no dimensiona eso, ¿no? Entonces se sella, se establece un precio y se sella por medio de un ritual, donde de una ánfora de vino se sirve una copa y de ahí beben las partes involucradas. Entonces ahí estamos listos, se selló, ¿no? Entonces después de eso, en las bodas judías suena la primer trompeta. O sea, una vez tomada esa copa, creo que me estén dando el seguimiento, ¿no? Estamos yendo a la boda judía y después vamos a ver que todas esas cositas están pasando también en nuestra vida espiritual, ¿no? El Señor vino, nosotros fuimos escogidos, se pagó el precio, se selló el pacto por medio de una copa y después de eso, cuando ya se ha tomado la copa, suena la primer trompeta, dice ahí. Una vez tomada esta copa y según la tradición sonaba la primera de 2 trompetas, ¿no? Para que lo tengamos presente, la primera de 2 trompetas, que con esa trompeta lo que hacía es anunciar ¿qué? El compromiso, ¿no? Pero ojo vivo, era un compromiso, ¿no? La novia estaba siendo desposada, pero aún no se había consumido el matrimonio. ¿Ustedes se acuerdan, que lo hemos comentado varias veces, que José y María, José había desposado a María? Es decir, José ya había escogido a María, María había aceptado y todo eso, aunque no había conocido varón. De seguro ya habían bebido de la copa y de seguro ya habían pagado el precio y entonces ya había sonado la primera trompeta que se anunciaba ¿qué? El compromiso. Entonces ella estaba desposada, pero todavía no estaba casada, que ese era el tema, ¿no? Ahora se dirá, pastor, uy, que entonces que salvada porque si estaba embarazada. No, es que eso no quita la responsabilidad, ya era un pacto firmado, ya era un acuerdo hecho, ¿no? Lo único que faltaba que era consumir el matrimonio, nada más. Por eso es que ella decía, pero ¿cómo? Si yo no he conocido a Aarón. ¿Y no estabas desposada? Sí, pero es que una cosa es estar desposada y otra cosa es estar casada. Son 2 cosas diferentes, ¿no? Entonces sonaba la primera trompeta y eso lo que hacía era legalizar mediante un contrato matrimonial, donde ahí obviamente se consideraban todos. Los novios no podían vivir juntos todavía, estaban desposados, pero todavía no podían vivir juntos. Les decía que es la misma situación de hoy que estamos viviendo nosotros como la iglesia, como la novia con nuestro Señor Jesucristo. Ya nos escogió, ya pagó el precio, ya se tomó de la copa, hemos sido desposados, amén. Pero todavía no hemos ido a las bodas todavía, amén. Estamos ahí, nada más estamos con el compromiso, es lo mismo que estamos ahorita. Estamos desposados, pero no estamos viviendo juntos, ¿no? Todavía no estamos viviendo con el Señor. Ahora usted podrá decir, ¿cómo que no, pastor? Cristo vive en mí. Sí, hombre, estamos hablando de las bodas, ¿no? Las bodas del Cordero se van a dar después de que el Señor venga por su novia. ¿Amén o no? ¿Estamos claros, no, hermanos? Vamos siguiendo el asunto ahí, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, 2 Corintios 11:2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Entonces, ahí dice en 2 Corintios 11:2 eso, de que Cristo ha desposado a su iglesia, pero todavía no se ha consumado el matrimonio, ¿no? En las costumbres hebreas, hermanos, ese documento legal que garantiza ese desposorio, o sea que la novia ha sido desposada, se llama Ketubat, a lo que les gusta ahí, Ketubat con K, Ketubat, que es un documento obviamente donde se establecen las condiciones, el precio de la novia, todo lo que se ha acordado y todo ese asunto, ¿no? Hasta ahí vamos, normal, ¿no? Hasta ahí vamos, ¿cierto que sí? Después, ¿qué sigue? En una boda judía, el novio se tiene que ir ¿a qué? A preparar, a buscar la casa, a preparar morada, ¿no? O sea, todavía no está casado, está desposado, ¿no? Entonces se va a preparar morada. El novio se iba, ¿a dónde? ¿A dónde iba a buscar morada? ¿O a preparar la casa a dónde? ¿En las bodas judías? El novio se iba a preparar el lugar a dónde, a la novia a dónde? ¿A la casa de quién? Del papá del novio. Así son las costumbres judías, a prepararle morada allá. Por eso es que el Señor cuando se fue, ¿qué dijo? En la casa de mi padre, ¿qué pasa? Hay muchas moradas. Yo voy a ir a preparar lugar para ustedes. O sea, es exactamente igual. Así son las bodas judías, igualito. Tal paso por paso, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa estamos nosotros de la boda judía? Estamos aquí, estamos esperando, porque el novio ¿dónde está? Está preparando lugar, está preparando morada, está allá, ¿no? Entonces se va a preparar morada, Jesús está preparando un lugar para llevarnos, como lo dijo él ahí en Juan 14:2, en la casa de mi padre les decía ahorita hay muchas moradas, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho,
voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, para que ya se consuma ¿qué? El matrimonio. Pero antes de que se consuma el matrimonio, ¿qué se tiene que celebrar? La boda del Cordero, ¿cierto así? Entonces, durante ese tiempo, digamos, en lo natural, en una boda judía, ¿qué tenía que hacer la novia? Prepararse, estar lista, estar preparada. Y según la costumbre judía, ¿saben a qué hora llegaba el novio por la novia? A medianoche. Fuiste judío, ¿no? Está bien. Entonces, a la medianoche llegaba el novio, por eso es que dice, la palabra dice que el Señor va a venir como ladrón, ¿qué? En la noche. Entonces, la gente entendía todo eso, la gente que conocía las costumbres judías, porque ese era su entorno, ¿no? Entonces, por eso el novio tenía que venir, ¿a dónde? A la medianoche. Por eso ustedes ven la parábola de las vírgenes. ¿Cuándo llegó? A la medianoche. ¿Cierto que sí? Lo que pasa es que algunas se durmieron, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que hacer la novia? Estar preparada nada más y consagrada para la llegada del novio. ¿Por qué? ¿Cuándo llegaba el novio? ¿Pero a medianoche de qué día? No se sabe. No se sabe, porque ¿quién era el único que sabía? El papá del novio, ¿no? A veces en algunas de esas bodas dicen por ahí que el novio sabía más o menos cuándo era, pero por respeto al papá, porque el papá era una persona muy importante dentro de la familia, por respeto, algunos le pueden preguntar, ¿y cuándo es? No sé, solo mi papá es el único que sabe. ¿Cuándo el papá daba el aval? Cuando veía que todo estaba listo, es decir, este muchacho está preparado, ¿eh? Imaginen que eso se diera hoy en día en nuestras bodas de acá. Nadie se casaba, ¿no? Porque hay muchos que se casan sin estar preparados. Entonces el papá decía, ya se está listo ya. ¿La morada cómo está? ¿La casa? ¿Está lista? Ya, puede ir por la novia. Entonces venía el hombre por la novia, ¿no? Estamos claros, ¿no? Eso es en las bodas judías, ¿no? Entonces, ¿cuándo regresaría el novio? Decía, nadie lo sabía, como les decía. Solo el padre sabía en qué momento ya estaba listo el necho nupcial para ir a traer a la novia, ¿no? Marcos 13:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, ¿no? Igualito que está acá. Entonces, como les decía, venía a la medianoche, bueno, lo de las vírgenes que lo vimos, básicamente, esa parábola de las 10 vírgenes tiene su paralelo natural también, porque digamos, como que las siervas o las sirvientas de la novia tenían que estar ahí con sus lámparas encendidas, porque cuando veían que llegaba el novio tenían que alumbrar el camino, entonces obviamente tenían que tener sus lámparas cargadas, ¿no? Con el aceite y todo eso, todo lo que menciona la parábola que ustedes muy bien conocen, ¿no? Entonces, cuando llegaba el novio, ¿qué sonaba? La segunda trompeta. La segunda trompeta anunciaba la venida ¿de quién? Del novio ya. ¿Por quién? Por la novia, ¿no? Lo que indicaba que ya el lecho nupcial estaba listo, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, ahí sonaba una segunda trompeta que ustedes conocen el chofar, ¿no? El famoso chofar ahí que lo hacían sonar, anunciaba la llegada del novio, ¿no? Y eso está escrito en la palabra, en 1 Tesalonicenses 4:16, dice que porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué pasa? Resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor, ¿no? Amén. Entonces cuando el novio en lo natural venía, sonaba la segunda trompeta y la gente comenzaba a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Parte de las tradiciones, ¿qué tal? Igualito como está escrito en el 23. Ahora que hay una parte en el capítulo 23 de Mateo, que el Señor le dijo a los fariseos y todo eso, no me veréis más. ¿Hasta cuándo? Hasta que ustedes aprendan a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Entonces, todo eso tiene su paralelo como tal, ¿no? Según las tradiciones judías, ¿cuánto duraba una boda judía? 7 días, ¿no? 7 días en lo natural, pero recuerden que en la Biblia una semana generalmente es ¿cuánto? Como 1000 años, ¿no? Entonces, supuestamente las bodas del Cordero van a durar 7 años en el cielo, ¿no? Son 7 años de celebración, donde obviamente se va a estar en eso. Ahora usted dirá, pastor, ¿y los que están acá en la tierra qué? Bueno, ya todos sabemos que va
va a haber un tiempo de tribulación y todo lo que menciona la palabra, ¿no? Entonces, en lo natural, los novios debían permanecer en el lecho nupcial, ¿ahí de cuánto? 7 días. Uy, tremendo, ¿ah? 7 días. Y mientras ellos estaban en el lecho nupcial, ¿quién estaba en la puerta? ¿Quién? No. El mejor amigo del novio, que era el que estaba ahí esperando que el matrimonio se consumiera. ¿Para qué? Obviamente para anunciar que ya todo estaba consumado como tal. 7 días estaba ahí. Y por eso es que el Señor, ¿se acuerda ya en Juan 3:29 cuando Él decía, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo? Así pues, mi gozo está cumplido, ¿no? Entonces en la boda judía se usa eso, el mejor amigo del novio está ahí, esperando que el matrimonio se consuma. De hecho es una tradición judía también, que cuando se consume el matrimonio se guarda la sábana manchada de sangre como prueba de ¿qué? De virginidad y todo ese asunto, que eso es parte de los rituales que están allá en el libro de Deuteronomio también, ¿no? Prueba de virginidad de la novia, ¿no? Así mismo, hermanos, vea, esa analogía que vimos tan sencilla, realmente de lo que es una boda judía, es exactamente lo que está pasando con el matrimonio o la relación de Cristo con su iglesia, ¿cierto que sí? ¿En qué etapa estamos nosotros? En esa etapa en la que la novia está esperando, ¿no? ¿A que venga quién? El novio. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer la novia nada más? Esperar, pero no esperar ahí de sentarse a esperar, no, hay que consagrarse, hay que prepararse, hay que caminar en obediencia, hay que salir de la simpleza como tal, ¿no? O sea, todo eso es bien importante, ¿no? La novia tiene que esperar y prepararse. Ahora usted dirá, pastor, y si viene el novio y pues la novia solamente está esperando ahí, bueno, pues se la llevará, pero ¿qué dice la Biblia? De que si uno solamente se sienta a esperar a que venga el novio, uno es el más digno de ¿qué? De conmiseración, es el más miserable de todo, ¿no? Uno tiene que esperar, está bien, pero hay que prepararse para ese encuentro, ¿no? Uno se prepara para todos los encuentros, para cualquier encuentro uno se prepara. Usted para venir hoy se preparó, ¿o no? Y si uno tiene una cita importante, uno se prepara, ¿no? Entonces uno tiene que prepararse y de hecho, vea, el Señor no se cansa de advertirnos a nosotros como la novia que está esperando al novio, que nos preparemos para ese encuentro, ¿no? Es un encuentro trascendental, es un encuentro, o sea, es de vida o muerte. Hablando espiritualmente hablando. Amén, hermanos. Y por eso la advertencia que hace allá en Amós 4:11 dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, es decir, los inquieté, ¿no? Y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Vea, la boda del Cordero es parte de las promesas que tiene el Señor para su novia, ¿cierto que sí? Para su esposa, que futura esposa. Es parte de las promesas, hermano, como hay muchas promesas dentro de la palabra. Pero acuerden que las promesas son para todos, pero no todos las disfrutan. Amén. La promesa de la tierra prometida fue para todo el pueblo, pero al final hubo un grueso del pueblo que se quedó divagando en el desierto hasta que murieron, porque no llenaron las expectativas para ser candidatos a disfrutar de esas bendiciones o de esas promesas, ¿no? La boda del Cordero es algo que el Señor tiene preparado ahí, como le dije ahorita de la parábola de la cena, es una parábola o una cena que estaba lista ¿para quién? Para los que habían sido invitados, pero los que habían sido invitados no quisieron venir, entonces tuvieron que traer otro. ¿Por qué? Porque las cosas, créame que la mesa del Señor que Él ha servido no se va a perder. El problema es que la gente no aproveche la oportunidad o el privilegio de haber sido invitado a esa cena, ¿no? ¿Cómo se desinvita uno de esa cena, hermanos? No acudiendo a ella o no estando preparado, ¿listo? ¿No? Por eso es que dice ahí, prepárate para tu encuentro con el Señor. Prepárate. Porque cuando llegue el Señor, si no estás preparado, ¿qué pasa? Te vas a quedar. Te vas a quedar. ¿Y qué pasa con el campo tuyo? Va a ser ocupado por otra persona. Por eso es que la palabra dice que el árbol que no da fruto, ¿qué pasa? Será cortado, echado. ¿O se acuerdan de la viña aquella? ¿Por qué no cortamos esta viña que está ocupando un espacio ahí que podría ocupar otra persona? ¿Me entiende? Entonces hay que prepararse, hermanos. Advertencias de Dios. Dios siempre ha dado advertencias al pueblo para que se preparen, siempre.
En el Nuevo Testamento les decía, digo, en el Antiguo, ¿se acuerdan? ¡Hey, Josué, dile al pueblo que qué! Que se santifique. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer maravillas con ellos. Pero que se santifiquen. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién fue el que vino a preparar a la gente? El primerito. Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Que Juan también, la historia de Juan es tremenda, fue profetizado. Vos que clama en el desierto, prepárense que detrás de mí viene uno, inmenso, grande, del cual yo no soy digno de amarrarle las sandalias. Y cuando apareció, ahí está, ese es el Cordero de Dios, síganlo. Entonces ahora que él apareció, ¿qué pasa? Es necesario que yo mengue para que él crezca. Todo eso lo dijo Juan el Bautista. Todo eso es parte de, ¿no? Ahora, ¿qué pasó ahí cuando Juan el Bautista estaba anunciando la venida del Señor? ¿Qué pasó con la gente? No se prepararon. Entonces vino el Señor y ¿qué hicieron? Lo mataron. ¿Cierto que sí? Acuerda que el mismo Pablo habló de que si hubieran conocido al Rey de la Gloria jamás lo hubieran matado. ¿Cierto que no? Entonces, hoy en día es lo mismo, hermanos. El Señor sigue ahí. Cualquiera podrá caer en aquello que dicen, pero es que nos dicen, pastor, pero es que desde hace rato nos vienen diciendo que cada vez que estalla un misil ahí en Israel, Cristo viene, nos tienen con eso desde hace tiempo. ¿Me entiendes? Hay gente que toma las cosas así, ¿no? Ahora, eso es nuevo, no, la misma palabra dice que hay gente que toda la vida se ha burlado de la venida del Señor y dice, pero nos dicen que viene y no viene. Por eso es que la palabra dice que Él no es que esté retardando, ¿qué? Su venida, sino que movido a misericordia está, ¿qué? Esperando que la gente procedan a, ¿qué? Al arrepentimiento, porque la intencionalidad de Dios es que nadie se pierda. Esa es la intencionalidad de Él. Pero bueno, sabemos obviamente que muchos se van a perder. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, obviamente, el Señor siempre ha tenido esa intencionalidad de que la gente se prepare y nada, ¿no? Y por eso peleaba el Señor cada rato con la gente cuando le decían, pero danos señales. Decía, pero es que ustedes sí son hipócritas, porque ustedes sí pueden distinguir las señales de los cielos, pero no distinguen la visitación que están viviendo. Dejen de ser hipócritas. ¿Recuerdan eso, no? Parte de lo que decía ahí, ¿no? Tenían que prepararse y no se prepararon para nada, ¿no? No pudieron entender la presencia del Señor. Ahora, ¿cuándo nos tenemos que preparar? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento de prepararse? Ya, hoy. El tiempo es hoy. Hay gente que dice, estoy esperando el tiempo de Dios. Estoy esperando, pastor, que me pase esta gripa. Estoy esperando agarrar fuerzas. Estoy esperando que me quede tiempo. Estoy esperando, pastor, estoy esperando. Bueno, no esperes tanto porque el tiempo es hoy. Acuérdate, como ladrón en la noche. Pastor, pero usted me acaba de decir, no le entiendo, pastor. Usted me acaba de decir que para que el Señor venga tiene que pasar lo del templo de Israel y todo. Sí, pero lo más probable es que el Señor, antes de que el Señor venga, ¿nosotros qué? No muramos. Le acaba de decir ahorita lo que le pasó a David, ¿no? O sea, no sabe. Hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces, por eso prepárese para su encuentro con el Señor como si fuera, ¿cuándo? Hoy, como si fuera ahorita. A mí ahorita, voy para San José, a mí nadie me garantiza que yo voy a llegar hoy allá. Uy, menos mal que nadie dijo amén. Está bien. Entonces, hay que prepararse hoy, hermanos. Acuérdense de lo que dice la palabra, que todos vamos a morir, ¿ah? Y todos vamos a comparecer ante el Señor. Amén. Y cada uno va a tener que responder por lo que hizo, ¿no? Entonces, les decía que esto de las bodas del Cordero es parte de las promesas, hermanos. Parte de las promesas que Dios tiene ahí. Cosas que ni ojos han visto. ¿Cierto que sí? Ni oídos han oído, son las que Él tiene para ¿quiénes? Para un grupo de personas que se caracterizan ¿por qué? Lo aman a Él. Entonces, así como hay gente que va a disfrutar de las promesas de Dios, hay gente que no las va a disfrutar. ¿Qué necesitamos nosotros para disfrutar de las promesas de Dios? Obedecerle, pero tener una mente y ser cristianos espirituales, ¿no? Tenemos que ser espirituales. Y para ser espirituales, hermanos, recuerde, nada más eso. El hombre espiritual, la Biblia habla de los estados espirituales del hombre, nada más para recordarles esa parte. Habla de que hay un hombre natural que no quiere nada con Dios, que no puede ni quiere entender las cosas de Dios, no tiene la capacidad. Hombre natural, ¿cierto así? Cuando usted decide salirse de ahí, usted le entrega su vida a Cristo, usted se convierte en un cristiano carnal. ¿Por qué carnal? Porque usted está bien, fue trasladado de muerte a vida, cambió de naturaleza, la naturaleza adánica por la naturaleza divina, fue trasladado de la oscuridad a la luz del Señor, amén. Estás aquí en el reino de Dios, eres cristiano, amén. O por lo menos eres hijo de Dios, pero eres un cristiano ¿qué? Carnal, ¿por qué? Porque todavía tienes la mente allá. Entonces tienes que trascender aquí a ser un cristiano
espiritual. Que dice 1 Corintios 2:16, que ese es el que tiene ¿qué? La mente de Cristo. Todo lo que hemos hablado aquí, por eso les decía que esto es un repaso, ¿no? Ahora sí irá, la mente de Cristo, pastor, ¿cómo va a tener uno la mente de Cristo? Sí, porque puedes tener sus pensamientos, ¿no? Pero pastor, hay un versículo que dice que los pensamientos de Dios están muy arriba y los pensamientos míos abajo, los caminos de Él van por un lado, los caminos por otro lado. Ya eso lo hemos hablado también, ¿no? Hay gente que se apoya ahí, pero acuerde que Dios no está hablando ahí de las personas justas, los que le han entregado su vida a Él, sino que está hablando del impío. Deje el impío su camino. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son mis pensamientos, sus caminos no son mis caminos. Deje eso. Conviértase a mí. Entonces, si te conviertes a mí, mis pensamientos van a ser tus pensamientos y mis caminos van a ser tus caminos. Claro que es posible, ¿no? El que dice que permanece en Él, tiene que andar como Él anduvo. Es decir, sus caminos sí pueden ser mis caminos, si es que yo permanezco en Él. Amén, hermanos. ¿Que haya en nosotros qué cosa? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo va a haber el mismo sentir? Pensando como Él. No hay excusas, hermanos, realmente, ¿no? Entonces, siempre ha existido eso, nada más de que uno tiene que prepararse, de que hay que crecer espiritualmente. O sea, ¿me acuerdan lo que les comenté la vez pasada? Que uno en lo natural nace como un bebé y uno no puede caminar, no puede hablar, pregunta, le tienen que dar la comidita y uno va creciendo de bebé y después cuando uno desciende a la vejez, ya uno no puede caminar, no puede hablar, le tienen que dar la comidita, uno termina como empezó, ¿se acuerdan? Eso es lo natural, pero en lo espiritual es un eterno ¿qué? Crecer siempre, hay que crecer, siempre hay que estar creciendo en las cosas del Señor y la única manera de disfrutar las promesas de Dios es que nosotros cada vez seamos más espirituales. ¿De qué manera nosotros cada día somos más espirituales? Bueno, renovando la mente sí, pero ¿cómo uno cada día es más espiritual? Cuando cada día usted tenga más pensamientos de Cristo en su mente, porque uno es tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga en su mente, ¿no? Entonces está bien, uno empieza un proceso de renovar la mente. Efesios 4:23, pero hay gente que lo empieza y va como a cuentagotas, ¿no? Está bien. Dice, pastor, ¿y eso es válido? Pues en la medida que avances es válido, pero no te vayas tan a cuentagota, o sea, va a llegar un momento en que se te va a exigir más, porque en la medida en que vayas aprendiendo, el conocimiento trae ¿qué? Responsabilidad, y el que más se le da, más se le pide, más se le exige, ¿no? Entonces una persona que lleva años en el evangelio, o por lo menos dentro de las cosas de Dios, uno no le va a exigir lo mismo que alguien que ha sido recién sembrado, ¿me entiende? Porque acuérdese lo de los talentos, ¿no? Que lo mencionaba Randall estos días. Que a uno le dio un talento, al otro le dio 3 y al otro le dio 5. ¿Por qué a uno 3, 5? ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma capacidad. A cada uno le dio conforme a ¿qué? A su capacidad. O cuando habla de profetizar, que cada uno profetice, es decir, cada uno que enseñe de acuerdo a la medida de ¿qué? De su fe. Es decir, enseñe conforme a lo que usted sabe. Dios no le va a exigir a usted que haga más de lo que usted puede dar. Ni tampoco estamos llamados a imposibles, ¿me entiende? Pero usted, Dios, sabemos qué es lo que cada uno puede hacer, ¿no? Y yo me atrevería a decir, hay de aquel que no esté haciendo lo que sabe que puede hacer. Amén, hermano, porque es un candidato a ¿qué? De pronto a quedarse por fuera de las bodas del Cordero. Amén, hermano, ¿o no? Entonces hay que crecer espiritualmente, hermanos, porque el crecer lo que hace es prepararnos para, obviamente, estar con el Señor. ¿Cómo podemos crecer? Por medio de la palabra, nada más, ¿no? Aquí está. Porque acuerde que la palabra, como dice el libro de Timoteo, ¿para qué nos la dejaron? No solamente para que nos anime, nos redarguye, nos exhorte, sino para que nos prepare para toda buena obra. ¿Y a usted no le parece que estar ahí, sentadito en la mesa del Señor, en las bodas del Cordero, es una buena obra? Tremenda buena obra. Para allá es la que nos mueve. Amén. Entonces, ¿quién nos prepara para eso? La palabra. Enteramente preparados para eso, hermanos. Entonces, y nada más, si nosotros también tenemos conciencia de que sí, es una responsabilidad para con nosotros, para con nuestra alma. Recuerden, no defraudar nuestra alma, pero no solamente para con nosotros, sino para quién más. Para la gente que nos rodea, la gente que amamos. O sea, yo estoy de acuerdo que usted y yo coincidimos en que nosotros querríamos para la gente que amamos aquello de lo cual nosotros estamos disfrutando, ¿o no? Ahora, no depende de nosotros, porque cada uno tiene que tomar su propia decisión, pero sí está en nuestras manos, ¿qué? Influenciar, ¿no? Insistir, ¿no?
Que no vengas a pregunta que el Señor le hizo a Caín. ¿Cuál fue la pregunta que Dios le hizo a Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y que nosotros le vamos a responder, Señor, ¿y es que acaso yo soy el guarda de mi hermano o qué? Pues el Señor te va a decir, sí, tienes que ser guarda. Acuérdate de lo que es un guarda, ¿no? Proteger, ser atalayas. O sea, sí, tenemos que ser atalayas en esa línea, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Bien, entonces nada más vamos a terminar. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Sí, nos queda tiempito nada más para eso. Ya nosotros vimos la analogía de eso, está la importancia de estar preparados, todos. Yo creo que usted en el video también. Queremos estar ahí en las bodas del Cordero, ¿amén o no? ¿Amén o no? Queremos estar ahí, hermanos, porque eso es parte cuando el novio venga por su novia. Ya nosotros hemos sido desposados, acuérdate que ya él hizo todo, ya él pagó el precio, ya todo está listo, nada más estamos aquí. Por eso que no nos agarre dormidos como novia, ¿no? Por eso es que la palabra dice, ¡hey, despiértate, tú que duermes! ¿Para qué? Para que te alumbre la luz de Cristo. Bueno, despiértese el que está dormido también. Entonces, despiértate tú que duermes, ¿no? Entonces, no podemos estar dormidos. Hoy en día la iglesia está, desafortunadamente, buena parte de la iglesia está dormida, ¿no? Bueno, que yo les he comentado esa canción que dice que ¿qué te pasa, iglesia, que no reaccionas? Solamente te emocionas. No está muerto, está dormida, como le decía la señora, de la hija de quién? ¿Quién dijo él? La hija de Jairo, ¿se acuerdan? Amén, ¿no? Entonces vamos a aprovechar nada más, así a modo de que repasemos esos consejos que Dios le dio a Timoteo por medio de Pablo, ¿no? Precisamente porque había un interés particular de Pablo de que Timoteo alcanzara lo que él ya sabía que iba a alcanzar, ¿no? ¿Qué alcanzó Pablo? Pablo le dijo a Timoteo, yo ya peleé lo mío, ya estoy al final, y a mí lo que me espera ya que es una corona de justicia, ¿no? Y no solamente a mí, sino a todos los que esperan la venida del Señor. Yo ya lo hice. Ahora, el problema, Timoteo, es que es lo que nos pasa a nosotros como padres, ¿no? A veces uno tiene hijos y uno dice, bueno, yo no es que lo haya logrado todo, pero bueno, he hecho mi mejor esfuerzo, ya estoy a punto de pensionarme, algunos dirán ahí, o si van a morir, como acuerdan lo que le dijo David a Salomón, yo ya me voy a morir, yo ya hice lo mío, no fui perfecto, fallé y todo eso, pero me arrepentí, el Señor me restauró y ya sé para dónde voy, pero a ti lo que te digo es, sé hombre, ¿eh? Pórtate varonilmente, sé hombre, obedece al Señor, camina bajo sus preceptos y todo eso, ¿no? ¿Acuerdan de esa frase, no? Entonces, ese era el mismo interés de Pablo con Timoteo, ¿no? Pablo ya sabía para dónde iba, entonces quería que Timoteo obviamente disfrutara de lo que él quería. Es lo mismo, ¿no? O sea, usemos esos consejos nada más. No les voy a decir que vayamos a ningún libro porque están en los 2 libros de Timoteo. Pero básicamente por eso es que Pablo preparaba mucho a Timoteo contra esto de la apostasía y todo ese tiempo allá. Y cuál era la característica de los hombres que iban a venir en estos tiempos, precisamente para que él estuviera, ¿qué? Preparado, ¿no? Y por eso él le decía a él, procura tú presentarte como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Cuál es la única manera de presentarse como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse? Él le dijo a Timoteo, bueno, ahorita se los digo. Entonces, varios consejos, por ejemplo, 1 Timoteo 6:9, le dice Pablo a Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores, mas tú, Timoteo, hombre de Dios, huye de esas cosas y más bien sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe y echa la mano de la vida eterna. Entonces lo que le está diciendo ya Timoteo es, vea, hay muchas personas que se han desviado del camino por ir en pos de cosas ¿qué? Materiales, por la codicia, por ese anhelo desmedido de enriquecerse. Hay gente que se sumerge exageradamente en el trabajo, que no es que esté mal, pero acuérdense que hay que tener ¿qué? Hay que tener un equilibrio, hay que tener balance, ¿no? Alguna vez les comenté que hay gente que se mete de lleno en hacer cosas para Dios y se olvidan ¿de quién? De Dios mismo, ¿entienden? Entonces hay mucha gente que se esmera toda la vida haciendo cosas para la familia y se olvidan ¿de quién? De la misma familia, ¿me entienden? Hay que tener un balance, ¿no? Entonces le dice a Timoteo, no te dejes enredar por esa gente que se ha desviado, han apostatado de la fe, huye de esas cosas, ¿no?
Más bien sigue las otras cosas, las que te garantizan a ti la vida eterna, ¿no? Como la que le dije ahí. Le dice, sigue la justicia, es decir, la voluntad del Señor, la piedad, se ha inclinado a las cosas de Dios, la fe, el conocimiento pleno de la persona de Cristo, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla, que esa es la buena batalla, la de la fe, la de los conceptos, la de los preceptos, ¿no? Primer consejo de Pablo a Timoteo es, no te dejes enredar por las cosas materiales. Hay cosas más importantes que esas, ¿no? Los que son de la carne, ¿qué pasa? Piensen en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, piensen en las cosas del Espíritu. Es necesario, ¿qué? Acomodar lo natural con lo natural, lo espiritual con lo espiritual. Nada natural te va a dar algo espiritual. Tenlo por seguro. Las bodas del Cordero es algo, ¿qué? Espiritual, ¿no? Entonces nada natural te la va a garantizar. Nada natural. Ahora usted dirá, pastor, ¿y las obras? Sí, las obras te pueden ¿qué es lo que hacen las obras? ¿Hacer visible qué? La fe. Las obras son algo natural que hacen visible algo espiritual. Pero si no existiera lo espiritual, estas obras no serían nada, ¿no? Para nada. Y si existieran estas obras solamente, la fe sin obras es fe, una fe muerta como tal. Entonces, amor a las cosas materiales, Timoteo, no te metas por ahí, cada uno agarre para lo suyo, ¿eh? Segunda de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿no? Enredos de negocios de la vida, hermanos. Nosotros ya lo hemos hablado muchas veces también. Estamos viviendo en un sistema que es anticristiano, o sea, y es necesario que uno se relacione con gente que no es cristiana. Muchas veces hay que relacionarse con gente, no solamente que no es cristiana, gente que aborrece las cosas de Dios. Y a veces es necesario vincularse, pero una cosa es eso y otra cosa es que ya relacionarse a un nivel de intimidad, ¿me entiende? Ya que haya un vínculo como tal. Entonces, no enredarse en estas cosas porque sabemos que este sistema es bien perverso, generación perversa le llama la Biblia, y todos sabemos lo que es algo perverso, ¿no? Algo bien malo, dañino, o sea, la gente, vea, el entorno en el que uno se rodea, créame, estamos en una sociedad en la que todo el mundo va detrás de lo suyo, ¿no? Y la gente por ir detrás de lo suyo no le importa a quién se lleva por delante, ¿cierto o no? Bien, entonces, no enredarse en este sistema perverso. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia, lo que les decía ahorita, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y era lo que les decía ahí, que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de presentarse ante Dios como un obrero que uno no tenga nada de qué avergonzarse? Que uno haga buen uso ¿de qué? De la palabra de verdad. ¿Qué es hacer buen uso de la palabra de verdad? Todo lo que encierra hacer buen uso. O sea, primero, obviamente, conocerla, ¿no? Usted no podría hacer buen uso de la palabra si no la conoce. Después de conocerla, ¿qué hay que hacerlo? Después de conocerla, antes de obedecerla, amarla, pero antes de amarla hay que hacer algo con la palabra. Yo la conozco. ¿Bueno? Sí, hay que leerla, que es conocerla. Pero después de conocerla hay que escudriñarla, es parte de... Hay una canción de Dani Berrío que yo le he dicho a veces, dice que la gente necesita que lo que Dios está hablando, entenderla. Entonces, primero hay que escudriñarla, hay que leerla, hay que conocerla. Después de eso hay que entenderla, porque si usted la conoce y no la entiende, el que no entiende, por eso es que el Señor anda buscando ¿qué? Entendidos. Él anda buscando entendidos que lo estén buscando, porque seguro que si alguien conoce la palabra y no la entiende, no lo va a buscar. ¿Entiendes? Entonces hay que conocerla, escudriñarla, hay que leerla, ¿para qué? Para entenderla, ¿no? Una vez que uno la ha entendido, todo ese conocimiento, tú puedes hacer un uso selectivo de la verdad que está aquí, que es lo que nos conocemos como ¿qué? Cuando uno hace un buen uso del conocimiento, ¿se conoce como? Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El uso correcto del conocimiento. Cuando usted sabe qué aplica para cierta situación, ¿no? ¿Qué es realmente aquí? ¿Qué es lo que yo debo decir? ¿Cómo lo debo decir? O mejor me callo. Hay un dicho que dice más un sabio cuando calla que un necio cuando habla. Entonces, a veces callar es de sabios. Entonces, hacer buen uso de la palabra de verdad es eso, conocerla, entenderla,
usarla con sabiduría. Obviamente todo eso es parte del caminar en obediencia a ella, ¿no? Y si hacemos todo eso, recuerde lo que hablamos allá, ella nos prepara para toda buena obra, ¿no? Y esa buena obra es presentarnos allá como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Entonces estamos paso libre a las bodas del Cordero, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Segunda de Timoteo 2:15. Bueno, que él le decía que se presentara como un obrero que no tiene nada que ver, que tiene que ver mucho con el testimonio también, ¿no? En la medida en que usted camine apegado a la palabra, haciendo buen uso de ella, usted está cuidando su testimonio, ¿no? Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con la que de corazón limpio invocan al Señor. Cuando habla ahí de las pasiones juveniles, está hablando de los placeres de este mundo, ¿no? Como tal, ¿no? En algún momento hablamos, cuando estábamos hablando de lo de las cisternas rotas, que una de las cisternas rotas pueden ser también los placeres de este mundo. Y cuando uno habla de los placeres de este mundo, la mayoría de la gente lo asocia con cosas sexuales, ¿no? Los placeres de la carne y todo. No, o sea, hay cosas que no necesariamente son sexuales que a uno le generan, ¿qué? Placer, ¿cierto o no? Montar en bicicleta le genera a uno placer, ¿cierto? ¿Sí? Jugar fútbol, jugar videojuegos, todo eso uno es placentero para uno, ¿cierto que sí? Entonces los placeres de este mundo, o sea, los placeres no necesariamente están ligados solo a lo sexual, sino son todas aquellas cosas que a uno le genere, ¿qué? Placer, ¿no? O sea, que sea placentero, ¿no? ¿Y en qué momento los placeres de este mundo se convierten en una cisterna rota? Cuando esos placeres desplazan ¿a quién? Desplazan a Dios, ¿cierto que sí? Se interfieren en esa relación de uno con Dios. Por eso él le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, o sea, huye de esas cosas, que nada se interponga en tu relación con Dios, que no es que esté mal, ¿no? Yo no estoy diciendo que montar bicicleta, que jugar fútbol, que eso sea malo, son cosas que a uno le gustan, pero que no se conviertan en una cisterna rota. ¿Por qué? Porque en ese momento esas cisternas no retienen nada, absolutamente nada, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Segunda de Timoteo 3:14 le dice, recuerden, todos esos son consejos de Pablo a Timoteo, ¿no? Que lo estamos agarrando hoy, ¿por qué? Porque nosotros no queremos perdernos ese encuentro personal con el Señor. Obviamente, ¿para quién van esos consejos? Antes de que me diga algo, pastor, pero antes de eso, ¿para quién van esos consejos? ¿Para quién? ¿Pero para qué tipo de persona es? ¿Para quién? Para los cristianos, ¿no? Para los que han nacido de nuevo ya, porque usted me dirá, estos consejos no aplican para alguien que hablamos aquí, un hombre natural, ¿por qué? Porque para esa persona lo que aplica primero, ¿qué es? Tréguele su vida al Señor, nazca de nuevo, empiece a renovar su mente, a crecer espiritualmente. Después vienen estos consejos, ¿no? Pero obviamente es un consejo de Pablo a Timoteo, estamos hablando a la gente que es cristiana, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, segunda de Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí le está diciendo a Timoteo, dentro de los consejos que tengo para ti en ese paquete es, persiste, ¿no? No desmayes, como tal, ¿no? Mira lo que le dice él ahí, pero persiste tú en lo que has aprendido, amén, en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué es persuadir? Convencer, más bien. Persuadir es convencer, ¿no? Entonces, mire que hace la diferencia de las dos cosas, ¿no? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, ¿no? A veces uno aprende cosas que a uno no lo persuaden, ¿cierto, no? Hay cosas que uno aprende que a uno no lo convencen, ¿no? O por lo menos no lo hacen cambiar de opinión. Entonces, hay cosas en la palabra que uno aprende y lo persuaden, o sea, lo convencen y le hacen cambiar el rumbo. Uno cambia de dirección. Amén, hermanos. Entonces, persiste en lo que has aprendido y te persuades sabiendo de quién has aprendido. Porque no todo lo que uno aprende viene de una buena fuente. Estamos claros en eso, ¿no? Hay cosas que la gente aprende que a veces ni sabe de qué fuente vienen. Por ejemplo, esa frase, la famosa frase aquella de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Hay gente que se la ha aprendido. Y hay gente que la expresa y la predica por todo lado, pero hay gente que no sabe ni siquiera de dónde viene esa frase. Hay gente que cree que viene de la Biblia y no viene de la Biblia. Que ya le hemos hablado muchas veces que el que la hizo popular fue, ¿quién? Gandhi, pero que ni siquiera es de Gandhi. Bueno, pues ese es otro bochinche. Entonces, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y dice ahí, y que desde la niñez
has sabido las Sagradas Escrituras. Mire la importancia de saber las Sagradas Escrituras, ¿desde cuándo? Desde la niñez. Por eso es que es bueno tener a los chicos, hay que volverlos carne de iglesia, ¿no? Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, ojo aquí, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y que de niño sabes las Sagradas Escrituras y ellas te pueden hacer sabio? ¿Por qué le dice te pueden hacer sabio y no le dice y ellas te van a hacer sabio? Es una decisión personal, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo aquí, usted en el video, que las Sagradas Escrituras nos pueden hacer sabios, nos puede hacer sabios. De hecho, la misma Biblia dice que la palabra al más simple lo hace sabio. Pero al más simple que ¿qué? Que quiera, ¿no? Porque una persona puede ser muy simple y no quiere nada con Dios, la palabra no lo va a hacer sabio. O una persona puede ser muy entendida en lo natural, pero no quiere nada con Dios, la palabra tampoco lo va a hacer sabio. Tiene que haber una persona que ¿qué? Que quiera, que por medio de una decisión personal permita que la palabra, ¿qué pasa? Lo haga sabio, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Después le dice en 2 de Timoteo 4:2, le dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, póngale su nombre, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todo eso le está diciendo él ahí, ¿no? ¿Qué cositas tenemos que decir? Hay que predicar, hermanos, tiempo y fuera de tiempo. Y no se vale que usted diga, pastor, es que yo no sé predicar. Bueno, la palabra dice que predique y si es necesario, hable. Es decir, predique con su testimonio, con su manera de ser. La gente, si sabe que la gente, que usted es cristiana, la gente va a estar pendiente de lo que usted hace, de cómo usted vive, cómo usted actúa, cómo trata a los demás, cómo es su vida familiar. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque dice por allá un versículo en Eclesiastés, creo que es, que dice que cuando uno le entrega su vida a Cristo, uno es contado como sabio y honorable. Y aunque uno sea sabio y honorable, ¿qué pasa? Una pequeña mosca muerta puede echar por tierra todo eso, así como echa por tierra los perfumes del perfumista, ¿no? Entonces hay que predicar, hermanos, en todo tiempo, ¿no? Porque van a venir tiempos bien difíciles y lo que le está diciendo ahí es, haz obra de evangelista, es decir, evangeliza, ¿no? ¿Qué es hacer obra de evangelista? Evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Pregonar el evangelio, ¿no? Y después le dice, cumple tu ministerio. A todos nos está diciendo que hay que cumplir el ministerio, ¿no? ¿Cuántos tienen aquí un ministerio? A ver, levante la mano. ¿Cuántos tienen un ministerio? Todos tendríamos que levantar la mano porque a nosotros se nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Por lo menos ese, ¿eh? Por lo menos. Todos estamos llamados ¿a qué? A llevar a gente que se reconcilie con Dios. Todos. Entonces, todos tenemos un ministerio. Acuérdense, como alguna vez también les he dicho, todos tenemos al menos un don, por lo menos hay que descubrirlo, ¿no? Entonces hay que predicar, hermano, la palabra, hay que cumplir nuestra labor de evangelista. Después le dice en 2 de Timoteo 4:14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces el consejo que Pablo le da a Timoteo también era que, bueno, está bien, haz lo tuyo, ¿no? No ames las cosas materiales, no te enredes en este sistema perverso, cuida tu testimonio, huye de los placeres de este mundo, no te rindas, persevera, predica la palabra, pero ojo, eso está en ti, está bien, pero también cuídate. ¿De quién? De los falsos hermanos, de los falsos líderes, de los falsos pastores, de los falsos profetas, cuídate de todos ellos, porque hay gente que generalmente se opone a lo que uno hace, ¿no? Ahí hay algunos consejos de Pablo a Timoteo, tomémoslo para nosotros. Nada más termino con esto, hermanos. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Mefiboset, no? ¿Se acuerdan quién era Mefiboset? Nieto de Saúl, que estaba en una tierra que se llamaba Lodebar, que esa es una tierra allá que significa lo peorcito del mundo, ¿eh? Allá iban a dar toda la gente endeudada, sin ánimos, desechada. Bueno, iban a dar allá fue a dar el nieto de Saúl. ¿Ustedes se acuerdan que a él lo mandó a llamar quién? David, ¿se acuerdan? Y que él creía que lo llamaba ¿para qué?
matarlo, porque como era el último descendiente de Saúl, pero al final, bueno, todos conocen la historia que David lo que quería era restituirle, pero a lo que quiero irme a la historia es que a Mefiboset, el rey lo mandó ¿a qué? A llamar, ¿cierto? Hermano, a nosotros en cualquier momento el rey, ¿qué pasa? Nos va a llamar, ¿no? Ahora, ¿para qué será? ¿Para que busquemos asiento en la mesa de las bodas del Cordero? ¿O será para ir a una vida eterna sin él, que se conoce como la muerte? ¿La muerte? Segunda, ¿no? ¿Para qué será, no? Mefiboset tuvo miedo, porque él no sabía. ¿Será que me va a matar? Pero al final era para sentarlo en su mesa, ¿no? El rey te puede llamar a ti, me puede llamar a mí en cualquier momento, pero depende de cada uno de nosotros que tengamos esa convicción de saber para qué nos llama, ¿no? Para estar en su presencia, o cada uno de los que estamos aquí o está en el video está viviendo su cristianismo con una duda tal que si el rey lo mandara a llamar ahorita usted no sabría para dónde va, que es lo más triste que puede pasar en este momento, que uno en este momento se muera o algo así y que uno no sepa para dónde va. Nosotros tenemos que saber para dónde vamos, ¿no? Por eso es que el tiempo de prepararse, ¿cuándo es? Ya, es ahora, no es mañana, no es en la noche, no es pasado mañana, no es dentro de 8 días, es ahora. ¿Por qué? Porque el rey te puede mandar a llamar. El rey te puede llamar. ¿Y qué significa que el rey lo mande a llamar a uno? Que seamos llamados a su presencia, hermanos. Que probablemente eso sea antes de que él venga y todo lo que hablamos de la boda judía. Pero el caso es que de una u otra forma vamos a tener que comparecer delante de él y vamos a tener que responder por lo que hayamos hecho. Amén. Entonces, vean, yo todos los días, antes de bañarme, me peso en la casa. Siempre soy hallado con mucho peso, ¿no? Pero no importa, esa es otra cosa. Pero vamos a ser pesados en la balanza de Dios. Y qué triste es que uno sea hallado, ¿qué? Falto de peso. Tenemos que dar la medida perfecta. ¿Cuál medida, hermanos? La del varón perfecto. Tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Amén. Acuérdense que Él es la puerta. Y para pasar por esa puerta hay que cumplir ciertas medidas. ¿Cuáles medidas? La estatura del varón perfecto, las medidas de Cristo. No podemos pasar ahí esa puerta como nosotros quisiéramos pasar, no. Hay que ajustarse a las medidas del Señor. Nosotros a Él, no Él a nosotros. Amén, hermano, ¿o no? Así es que, recuerden lo que el Señor decía siempre, ¿no? Bienaventurado, ¿quién? El siervo. Que cuando el novio venga por su novia, ¿lo encuentre qué? Haciendo lo que lo dejó haciendo. ¿Qué es lo que lo dejó haciendo? Velando, preparándose, alistándose, superándose, dejando la simpleza, esforzándose, perseverándose, no metiéndose en los enredos de este mundo. Todo lo que Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Preséntate como alguien que no tiene de qué avergonzarse. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Cumple tu ministerio. ¿Estamos, hermano, o no? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios, hermano. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por otra oportunidad más que hemos tenido de meditar en estos tiempos que, o sea, no es un secreto, sí estamos en los tiempos finales. ¿Cuándo? No sabemos. Las señales son cada vez más certeras. Cristo viene. Si no ha venido, no quiere decir que no va a venir. Él viene. No sé si han visto eso que dice que Él dijo que iba a morir, murió, que iba a resucitar, resucitó. Bueno, eso que dicen. Él dijo que iba a regresar y va a regresar. Pero va a regresar por su iglesia. Entonces, qué importante es que cada uno se pese siempre y cada uno medite si realmente hace parte o no hace parte del cuerpo de Cristo. No de una iglesia cristiana, porque ahí en la iglesia cristiana hay mucha gente que no es parte del cuerpo de Cristo. Y Él va a venir por su cuerpo, por su iglesia, para presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha, pura. Cada uno tiene que meditar en eso, Señor. ¿En qué etapa estamos? Esperando nada más. Esperando, velando, meditando. Y tenemos que estar atentos con la lámpara encendida, con el candelero firme. Así es que te damos gracias, Señor, por todas esas advertencias que nos has dejado ahí y toda esa guía que has dejado en tu palabra para que cada uno de nosotros pueda estar enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Así es que si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy entendió que realmente usted lleva su vida ahí
creyendo sí que el Señor viene, pero que cuando Él venga de todas formas te va a llevar porque como Él te ama y tú vives como quieres vivir, sin compromiso, y un día sí, un día no, pues déjame decirte que no. El Señor tiene una idea clara de cuál es su iglesia y cuál es la característica que tiene cada uno de los miembros de su iglesia, de su cuerpo, ¿no? Como somos parte de su cuerpo, Él es santo, 3 veces santo, entonces tenemos que ser santos también, caminar en santidad, ¿no? Requisito, sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? Eso es un requisito que nadie se lo va a saltar, ¿no? Así que si ese es el caso suyo, que hoy meditando te has dado cuenta que realmente si el Señor viniera hoy, te quedarías. Si el Señor te llama hoy a tu presencia, irías a otro lugar donde Él no está. Si hoy usted ha entendido eso, no siga ahí. Tiempo de cambio es ya. Tiempo de prepararse es ahora. ¿Quién va a iniciar esa batalla? Usted la tiene que iniciar. Así es que ahí donde está, díganle, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que realmente tengo que tomar decisiones radicales en mi vida, Señor, que marquen un antes y un después de hoy, Señor, en mi relación contigo, Señor. Hoy escuché ya todo lo que tú tienes preparado y eso que ni siquiera nos metimos en las características que tiene la Nueva Jerusalén y las características de ese lugar precioso que tú tienes destinado para los que tú vendrás por tu iglesia, Señor. Son lugares, son situaciones que no me quiero perder, Señor, pero hoy entendí que si no me las quiero perder, tengo que tomar decisiones hoy en mi vida, Señor. Por eso hoy arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda, Señor, ya con esta capacidad que tú me das de tu Santo Espíritu, poder buscarte a través de tu palabra, Señor. Yo sé que si te busco, te encuentro, y si te encuentro, te voy a conocer, Señor. Y en la medida en que te conozca, te voy a entender por qué haces las cosas que haces, Señor. Y en medio de ese entendimiento te voy a amar, Señor. Y en medio de ese amor te voy a servir. Y con una vida de servicio seré un verdadero y auténtico adorador, Señor. Así es que bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermano. Bien, si usted hizo la oración, animarle nada más. Espero que la haya hecho de su corazón, genuinamente. Y ese anhelo en su corazón de alcanzar aquello de lo que hemos hablado hoy aquí, ¿no? Los que no lo han hecho, no sé cómo tome usted estos mensajes de advertencia, o sea, las cosas que suceden, el entorno que nos rodea. Nosotros estamos viviendo un tiempo crítico, son tiempos finales, son tiempos en los cuales hay que prepararse, o sea, no es broma, no podemos estar jugando. Así es que animarle nada más, busque una iglesia, congréguese, busque la palabra, si en algo le podemos ayudar. La iglesia cristiana Efesios 4:23 está en Cartago, Costa Rica. Nos reunimos aquí todos los domingos a las 10 de la mañana, costado norte de Las Ruinas, Centro Comercial El Dorado. 8772-5957 es mi número, el pastor Eber Molina, 8842-2408, pastor Tibor Mesaro, ¿no? Hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 de la FM, ahí está en Radio Urbano el programa Sinceridad a las 8 de la noche. Usted puede meterse, ya sea por radio, 8 de la noche, 105.9, o a través del www.urbano106.com. Ahí se mete radio en vivo, chat, y ahí interactúa con nosotros. El Señor los bendiga, un abrazo, y nos vemos en una próxima oportunidad.